Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes, amado hermano, amado amigo, amado oyente. Hoy tenemos muchas razones para estar contentos, para estar feliz y una de ellas, la más importante, porque estamos empezando este hermoso día buscando de nuestra mayor bendición, que es el Señor en nuestras vidas. Por eso así vamos a asegurar que este día que el Señor nos ha dado va a estar lleno de todas sus bendiciones, porque Él es la fuente. Él es la fuente de toda clase de bendiciones, de todo lo que nosotros, cada uno de sus hijos, necesitamos y deseamos. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí en sintonía con el Señor. Hoy el Señor nos trae un versículo de su palabra, esa palabra que nos alegra, esa palabra que nos enseña y esa palabra que nos instruye. Joel 2:12. El Señor nos dice: vuélvanse a mí ahora mientras hay tiempo. Entréguenme su corazón. Nos habla el Señor en esta mañana. Él está preocupado por nuestro corazón, porque Él bien sabe que de nuestro corazón mana la vida. Y tenemos que hacer lo que Él nos dice, que cuidemos, que guardemos, que protejamos nuestro corazón. Pues bien, hermanos, hay uno que cuida de nosotros todos los días. Debemos saber que estamos bajo la sombra de sus alas, que Él nos cuida a todos los que lo buscamos, a todos los que creamos en lo que Él nos dice en su palabra. Pues expresémosle en esta mañana y digámosle que así es, que lo creemos, que sabemos y tenemos la certeza de que así es, de que Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Expresémoselo con nuestro canto, nuestra oración. Digámosle que así es, que necesitamos aprender más y más de Él todos los días. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Él es el que cuida de nosotros. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Así es, Señor. Tenemos esa certeza de que tú, Señor, eres el que cuida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que habitamos, Señor, bajo la sombra del Altísimo, Señor, moraremos en su presencia. Así es, Señor. Sabemos que todos los que te invocamos, que todos los que te buscamos, Señor, tú nos cubrirás con tus alas, Señor, con tus plumas, y debajo de tus alas estaremos completamente seguros, completamente guardados
y protegidos, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en este día, Señor. Hoy queremos gloriarnos en ti, amado Dios, porque tú miras, Señor, no a aquel al que se alaba a sí mismo, sino al que te alaba a ti. Hoy enfocamos, Señor, nuestra mente para que piense en ti. Hoy enfocamos nuestro corazón para que te ame, para que te obedezca, para que haga tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Señor amado, no permitas que sigamos pecando, Señor, y que no nos demos cuenta. Hoy queremos, Señor, arrepentirnos. Hoy queremos humillarnos, afligirnos delante de ti, porque tú salvas a un pueblo que se aflige. Gracias, amado Señor. Hoy oramos como David oraba a ti. Escudriña nuestros pensamientos, examina nuestro corazón, Señor. Permítenos saber qué piensas tú de nosotros, Señor. Cuando tú nos miras, Señor, ¿qué ves en nosotros? ¿Qué ves de bueno? ¿Qué ves de malo? Examínanos. Revélanos hoy el pecado que nos ha apartado, que no nos ha permitido comprometernos contigo, que no nos ha permitido entregarnos a ti, amado Dios. Revélanos qué es lo que debemos dejar, qué es lo que tenemos que apartar de nuestra vida, amado Dios. Gracias te damos por este momento, Señor, especial. Es tu presencia, la presencia de tu Espíritu, el que tiene el control desde el inicio hasta el fin, hasta el término de este tiempo precioso. Que sea esa luz brillante del cielo, inundándonos a todos los que estamos aquí conectados, a todos los que lo harán luego. Que sea esa luz brillante del cielo, llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Que quite toda comezón de oír, que todo lo que impida en este momento escuchar esta enseñanza, quítala. Y que seas tú, Espíritu Santo, trayendo esta enseñanza, que sean tus palabras, que sea tu poder, que sea tu gracia, llenándonos de esta enseñanza en esta mañana a todos los que estamos aquí enchufados contigo. Gracias te damos, amado Dios, por permitirnos, Señor, ser obedientes a ti, por permitirnos, Señor, esta gracia y este honor de poder empezar este hermoso y precioso día delante de ti, en tu presencia y escuchando tu poderosa y preciosa palabra y enseñanza. La gloria sea para ti, amado Dios, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Somos la Iglesia Aposento Alto Gemir desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Pues bien, el Señor nos ama mucho, amadas mujeres, a los amados varones también, lógicamente. Pero esta semana el Señor ha querido que en varios devocionales dediquemos para esas hermosas mujeres de la Biblia. Así como a través del pastor el lunes nos habló de varias de ellas y nuestra amada hermosa Lulú también nos habló ayer de algunas. Hoy el Señor quiere que hablemos de una mujer que se habló poco, que no se conoció mucho, pero que lo poco que se supo de ella fue suficiente para que ella ella influenciara de tal manera que en la Biblia fuera mencionado su nombre. Y nos estamos refiriendo en esta mañana a Dorcas. Sí, Dorcas, esa mujer, la única mujer a la cual el Señor se refirió como su discípula. En Hechos 9:36, en la ciudad de Jope había una discípula llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero
a los necesitados. Tabita era el nombre en arameo, pero que quería decir que significaba gacela. Gacela es un animal muy hermoso, es el nombre de un animal muy bello, muy ágil. Y parece ser que este nombre se lo pusieron a Tabita precisamente haciéndole honor a esa hermosura física que ella tenía. Pero Dorcas no fue precisamente por su belleza física, que ella fue muy querida, que ella fue muy apreciada entre sus hermanos, entre los seguidores de Cristo, porque ella aplicaba y ella la escritura, la palabra en su vida, que el Espíritu Santo estaba ahí en ella. Y ella sabía, como dice en Proverbios 31:30, que engañosa es la gracia y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada. Dorcas fue reconocida por sus buenas obras. Ella era la que hacía las túnicas y demás ropa para las viudas, para los huérfanos de ese lugar, de esa región donde ella vivía. Dorcas fue una mujer muy respetada y muy amada por todos los habitantes de esta región porque ella tenía un corazón muy, pero muy generoso. Claro está que esto no significaba que ella tampoco tuviera necesidad. Ella lo hacía porque había un corazón demasiado generoso en ella. Parecía ser que ella o era soltera o era viuda, porque la Biblia no menciona en ningún momento, no habla en ningún momento de su esposo. De igual manera, la generosidad de Dorcas no se quedaba solamente en las buenas obras, sino en las ofrendas, en los diezmos que ella daba para el sostenimiento de los mensajeros, de los que se encargaban de recorrer la región a enseñar la palabra. Es decir, que ella de esa manera también participó, también fue ilustrativamente esa misionera que contribuyó para que fueran cada día más los seguidores de Jesucristo. De Dorcas, ya les había dicho, se conoce muy poco, pero según ese amor que le expresaban a ella, esa admiración que le tenían estos pobladores de esta región, nos hace pensar que a ella le caracterizaba la humildad, la sencillez, la generosidad. Nos hace pensar que en ella siempre habían esas, como discípula del Señor, como conocedora de la enseñanza del Señor Jesucristo, que en ella siempre había ese lenguaje de sabiduría, que ella siempre tenía esa palabra de fortaleza, de consuelo, de esperanza para estas viudas, para estos huérfanos, para estos pobres. Parece ser que ella tenía una conducta intachable. Y todo esto fue lo que ayudó a convertir en ella esa influencia que ella pudo tener en estas personas. Y eso fue lo que ayudó, es tanto que ayudó a que ella fuera mencionada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que ella tuviera ese reconocimiento. Pues bien, Dorcas, como ustedes y yo, en algún momento de su vida, alguien le predicó, alguien en alguna misión, en alguna movimiento de evangelización o en alguna misión de evangelística, alguien le compartió del amor de Cristo. Alguien le dijo que hubo uno que entregó su vida por ella, que hubo uno que pagó por todos sus pecados. Y ella oyó y creyó. Se convirtió así en una discípula de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que desea
en su corazón aprender de su maestro. Un discípulo es el que tiene que tener un maestro. Y ese discípulo es esa persona, ese hombre, esa mujer que desea seguirle y que desea permanecer en él, cumpliendo, obedeciendo su palabra, su enseñanza. Ese discípulo, de esos discípulos de Jesús, todos los que queremos ser discípulos de Jesús, debemos parecernos a Jesús, al Maestro. Pues bien, Dorcas se convirtió en esa discípulo de Jesús. Esto no quería decir que Dorcas andaba como andaban los discípulos con Jesús, con él a todas partes, o que se congregaba en una sinagoga donde él entraba a enseñar la palabra. No, pero ella cuando oyó hablar de Jesús, inmediatamente creyó. Ella se arrepintió de toda su vida pasada, de todos sus pecados, y ella lo recibió a él, lo aceptó como el Señor de su vida, como el dueño de su vida. Por eso ella le entregó el control de su vida a Jesucristo. Ella tomó la decisión de seguirle y tomó la decisión de permanecer en él hasta el día de su muerte. Eso es ser un discípulo del Señor. Dorcas no fue una mujer muy conocida, pero fue muy humilde, fue una mujer muy sencilla. Quizás tenía pocos talentos y cualidades, pero esos poquitos que ella tenía los puso en las manos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él hizo que esos dones, que esos talentos la hicieran a ella una mujer influyente entre todos los hermanos que seguían a Cristo. Dorcas era una mujer que abundaba en grandes obras, en muy buenas obras, dice la palabra, en limosnas. Recuerde, aclaremos lo de limosnas porque hay un mal concepto. Limosnas es todo lo que nosotros hagamos en favor de los pobres, de los menos favorecidos. A eso se refiere limosnas. Ella tal vez no era una gran predicadora, ni era una gran misionera, y tal vez no era muy sobresaliente, pero ella tenía un corazón dispuesto a servirle al Señor, un corazón dispuesto a compartir de todo lo que el Señor le había dado. Por eso ella no era que tuviera un ministerio de profecía o un ministerio de sanidad. Ella tenía un ministerio de servicio y de entrega, así como lo hizo su maestro, así como lo hizo el Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo a servirnos y Él vino a dar la vida por todos. Por eso Dorcas siguió el ejemplo de su maestro, de Jesús. Ella buscaba a los huérfanos, ella buscaba a las viudas, ella buscaba a los más pobres y ella compartía de todo lo que tenía, no de lo que le sobraba, de lo que tenía, compartía con todos ellos. La Biblia nos habla de dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno como Él quiere, dice la palabra. Pues Dorcas tenía el talento de coser y ella puso ese talento al servicio de los más desfavorecidos. Ella lo hacía con amor. El corazón de Dorcas era generoso, demasiado generoso. Aquí hay una pregunta que ustedes y yo debemos hacernos. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. El Señor nos los ha dado a cada uno. Estamos poniendo a trabajar esos talentos para el servicio de otros, porque recordemos, hermanos, que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno, así como Él nos dice en Mateo 25, 29, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita, pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene.
Pues veamos en Lucas 14:26, ¿qué nos dice el Señor acerca de ser un discípulo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor dice, si alguno viene a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que discípulo puede ser cualquier persona que desee acercarse a Jesús libremente, en libertad, que reconoce que tiene una necesidad espiritual y que por eso le busca. Aquel que entiende que está cansado con esa vida que ha llevado, que quiere tener un estilo de vida distinto, que quiere seguir la enseñanza de un maestro y que está dispuesto a seguirlo y a permanecer en él y a obedecerlo en todo. Eso es ser un discípulo. Pero ¿qué nos dice la palabra que necesitamos hacer para ser un discípulo? Dice, aborrecer a su padre, madre, hijos, hermanos y hasta su propia vida. Esto no quiere decir que es que los odiemos, que los abandonemos, que los olvidemos, que nos alejemos de ellos. Lo que quiere decir es que ellos no deben ser más importantes que nuestro maestro, que debemos distribuir el tiempo que el Señor nos da para ellos y para el Señor. Que el amor por ellos no va, por el amor por nuestros seres queridos, no vaya a ser un obstáculo que nos impida buscar al Señor, que nos impida conocer más de Él y que nos impida servirle. Debemos demostrarle a Dios que el amor por Él, el amor que le tenemos a Él es mucho más grande que el amor que tenemos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Que cuando vengan críticas, que cuando vengan discusiones con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, que eso no sea un inconveniente y que eso no nos vaya a desanimar ni nos vaya a atemorizar y que eso no vaya a hacer que saquemos a Jesucristo del primer lugar y lo mandemos por allá al último. Quizás Dorcas oyó hablar de Jesús. Ella se enamoró tanto de Él, de saber ese amor tan grande. Y pues como ya decimos, en la Biblia no menciona esposo, no menciona hijos, pero eso no fue impedimento para que ella querer compartir ese amor que experimentó hacia Jesús con todos los demás, con todos los que estaban a su alrededor. Hay otro requisito que debemos tener para ser un discípulo de Jesucristo. Mateo 16:4. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo, es otro requisito. O sea, morir al yo. Debemos morir a ese yo. Si nosotros debemos dejar de pensar solamente en nosotros. Debemos dejar de ser egoístas. Porque si yo no muero al orgullo, si yo no dejo de ser egoísta, si yo no dejo de pensar solamente en mí, yo no puedo ser un discípulo de Jesús. Porque ¿cómo voy a hacer lo que Él hacía si un orgulloso no obedece al Señor? ¿Cómo voy a amar a otros si me amo más a mí misma que a los demás? Un orgulloso nunca va a poder cederle el control de su vida a Jesucristo. Un egoísta nunca va a poder compartir lo que Dios le ha dado con otros. Por eso la negación de ese yo significa una renuncia voluntaria de nuestra vida y dejarla en las manos de Dios. Dorcas de seguro le entregó el control total de su vida a Dios. Por eso cuando ella conoció a Jesús decidió entregarle todo, su vida, sus bienes y compartirlo con otros. Eso es ser un discípulo de Jesús. Ahí mismo dice otro requisito. Nos dice, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es como nos han venido, como nos vinieron enseñando. Tome esa cruz de esa enfermedad y tenga paciencia y resígnese. O ese marido, esa esposa difícil. A muchos
increíblemente e ignorantemente, muchos dicen, ¿y cómo está esa cruz de su esposo? ¿Y cómo está esa cruz de su esposa? O esa cruz de esos hijos rebeldes. No. Tomar la cruz no requiere, no se refiere a ninguna circunstancia ni de enfermedad, ni familiar, ni de pobreza. Se refiere a perder mi vida si es posible por la causa de Dios. Hay un ejemplo muy grande en esos países musulmanes donde los cristianos son asesinados por seguir a Cristo. Pues ese no es nuestro caso. Afortunadamente, eso no está pasando aquí en nuestro país, en esta parte de este mundo. Pero desafortunadamente y muy tristemente, aún así, no hay quienes quieran buscar del Señor Jesucristo. Tomar la cruz significa que no nos importe que se burlen de nosotros, que nos critiquen porque nosotros somos cristianos. Tomar la cruz significa perder ese miedo al qué dirán cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz significa perder esa vergüenza de hablar a otros de Cristo. Porque recuerde lo que dice la palabra, que el que se avergüence de mí delante de los hombres, nos dice el Señor Jesucristo, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Que no nos dé pena, donde quiera que estemos, bendecir esos alimentos que el Señor nos da. Por eso la Biblia nos dice que solamente los valientes, solamente los que se esfuerzan, van a poder arrebatar el reino de Dios. También nos dice que no le tengamos miedo al que puede destruir el cuerpo, que le tengamos miedo al que arrebata el alma y el cuerpo para el infierno. Otra característica de seguir a Cristo, de ser un discípulo, es seguir a Cristo, seguir al Maestro, es copiar ese modelo, imitar ese modelo de Jesucristo, es tener esa humildad para ser esos alumnos de Jesús y es obrar como Él lo hacía. Hoy tenemos que hacernos también unas muy buenas preguntas. ¿Estamos haciendo lo que Cristo nos ha enseñado? ¿Estamos caminando en la voluntad de Él para nuestra vida? ¿Estamos caminando como Él lo hizo? Otro requisito para ser un discípulo, tener amor por los que son de Cristo. En Juan 13:35, todo el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús está buscando personas a que estén dispuestas a ser llenas de su amor, pero no para guardarlo para nosotros, no para engordarnos con ese amor y con esa enseñanza, para darlo a otras personas, así como lo hizo Dorcas. Dorcas expresó ese amor que sentía por Cristo a través de las otras personas, se lo compartió a las otras personas. Y un último requisito, permanecer en la palabra. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor nos pide, y es un requisito para seguir siendo esos discípulos, que lo busquemos constantemente, todos los días. Ojalá, de mañana, de tarde, de noche, que permanezcamos en Él, que permanezcamos y perseveremos en Él, en su palabra. Que no debemos cambiar a Cristo, su enseñanza, por las cosas de este mundo. Bueno, vamos a terminar con lo que pasó con Dorcas. Dice en Hebreos 9:37, dice, vino una enfermedad. Mientras Pedro estaba en Lidia, ella se enfermó y murió. La palabra nos dice que la situación de prueba viene sobre los justos y sobre los impíos. Aquí lo importante es nosotros poder permanecer en la enseñanza del Maestro, venga lo que venga. Entonces 2 de los seguidores de Jesús, dice la palabra, supieron que Pedro estaba cerca, fueron a buscarlo. Pedro vino con ellos. Pedro entró en la habitación e hizo salir a todos los que estaban ahí. Pedro se arrodilló y oró al Padre. Ese discípulo, Pedro, ese discípulo de Jesús, como buen discípulo, hizo lo que el Maestro hizo también cuando
Él levantó, resucitó a la hija de Jairo. ¿Y qué dijo Pedro? Le dijo, Tabita, levántate. Pedro extendió su mano y Dorcas se levantó. Dorcas fue una mujer resucitada por el poder de Dios. Y Dios mismo le devolvió ese aliento de vida para que continuara con la labor para la cual ella fue llamada. ¿Saben? Quizás, hermanos, ¿por qué Dios resucitó a Dorcas? Es como queriendo Dios enseñarnos y decirnos que discípulos así es los que Él está necesitando y que son los que muy pocos hay en esta tierra. Por eso Él nos está llamando a que seamos sus discípulos, verdaderos discípulos. No tenemos que hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Ya la tenemos por gracia, por fe. Es un regalo inmerecido, pero ya la tenemos. Pero el que hace buenas obras está demostrando que está siguiendo y está haciendo lo que el buen Maestro hacía, lo que el buen Jesucristo hacía cuando estuvo en esta tierra. Oremos por favor, hermanos. Amado Dios, te adoramos, te damos gracias por esta preciosa y hermosa enseñanza. Ayúdanos, amado Dios, a ser esos discípulos como esta mujer, Dorca. Ayúdanos a tomar esa decisión de seguirte verdaderamente en libertad, no por obligación. Y ayúdanos a tener claro que ser un discípulo es seguir al Maestro, es obedecer al Maestro, es permanecer en el Maestro. Pero para hacer todo eso necesitamos ser como Dorcas, humildes, sencillas, para poder obedecer. Por eso pedimos a ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, que quite de todos nosotros todo orgullo, toda soberbia, todo el querer resaltar nosotros, todo egoísmo, porque así no podremos llegar a ser obedientes al Maestro, porque así no podemos llegar a ser esos discípulos que servimos y que seguimos al Maestro. Gracias por recordarnos hoy esta hermosa y poderosa enseñanza que nos instruye, que nos alienta. Señor, sabemos que sí, hay escasez de discípulos verdaderos. Levanta en tu iglesia aposento alto a través del poder de tu Espíritu Santo. Levanta discípulos, levanta muchos discípulos, Señor. Necesitamos muchos discípulos y muchos obreros, Señor, para trabajar en la mies. Gracias te damos, Padre amado, por permitirnos empezar este día con esta instrucción de tu palabra. Que haya quedado allá escrita en las tablas de nuestro corazón y que se haga vida en la vida de todos los que estamos conectados y de todos los que lo irán a hacer luego. La gloria y la honra sean para ti, amado Dios. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Gracias por estar ahí enchufados. Gracias por el tiempo que están dedicando para el Señor. El Señor se complace y se agrada con ustedes. Recordemos mañana el devocional nuevamente. Recordemos que son todos los días de 7 a 7:30 y el día sábado de 7 a 8. Es ese preámbulo de oración y de ayuno para todos los que en lo individual, en lo personal, hayamos tomado ya la decisión de hacer ese tiempo de ayuno, tiempo de poder, tiempo de autoridad. El viernes, apasionados por Jesús, vamos a continuar con la enseñanza del corazón. No se lo pierdan, recordemos que es presencial. Saquemos el tiempo, hermanos. Muramos a nosotros, a nuestra carne, a nuestro descanso. Eso es seguir a Cristo. Y el domingo la reunión familiar. A partir de las 10:30 de la mañana empezamos. Estamos empezando ya a las 10:30. A partir de las 10 empezamos a recibir a todos los hermanos. Bueno, bendiciones hermanos. Que el Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre.